Bueno, recuerdo las de la guerra, que era una... El otro día la estaba cantando yo solita y ahora ya se me ha olvidado. Es que tengo la memoria mal. Si los curas y frailes supieran la paliza que les íbamos a dar, que ya no me acuerdo bien cómo era, pero era una de las que correrían, no sé, al monte o no sé dónde. Libertad, libertad, libertad. De eso sí me acuerdo, de la palabra libertad, libertad, libertad. España que perdimos, no nos pierdas. Guárdanos en tu frente derrumbada. Conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Un día volveremos, más veloces, sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Vi a mi madre coser una cosa muy rara en la máquina y no sabía yo qué era, y luego ya no la volví a ver, y luego el 14 de abril papá le dijo: saca la bandera que ya la vamos a poner, y era una bandera lo que mi madre había cosido. Yo la traje, sí. Te digo, tengo otra que es un banderín, se llama, ¿no? Cuando son así en pico. Se proclamó la República y todo el mundo tan contento. Y mi mamá, que enseguida tomó un taxi y vino a recogerme, porque todo el mundo se echó a la calle. Entonces el taxista ya traía su banderita y me recogió, y íbamos a paso de cangrejo, porque todo el mundo nos paraba y aplaudía. Cuando empezó la Segunda República yo creo que ya tenía novio, ya era novia del que fue mi marido. Empezamos a ser novios a los 17 años. Estas son las excursiones del Instituto Escuela. Esto es, por aquí está Adela Barnés. Cantábamos siempre en España, en el Instituto Escuela, canciones típicas, canciones españolas. Y por eso, como todos lo hacíamos, era tan frecuente ver a grupos de soldados que iban a la guerra o venían o tal, y iban cantando. Qué lindos ojos tienes, Carabi. Porque todas esas canciones, la guerra las había hecho populares. Y allí estaban mis padres con varios vecinos escuchando la radio, y de repente mi madre pegó un grito y dijo: esto es la guerra. Y ese grito no lo he olvidado nunca. Nuestra guerra. Utilizábamos siempre ese pronombre posesivo para designar la guerra civil. Nuestra guerra, sin duda para diferenciarla de todas las demás guerras de la historia. ¿Cómo compararla, en efecto, con las demás guerras de la historia? Resultaba impensable. Cuando la sublevación de Franco, recuerdo, estábamos en Madrid, vivíamos en la calle Núñez de Balboa, y que es enfrente del Retiro, en el barrio de Salamanca, y desde allí oíamos el ataque al cuartel de la Montaña, se oía desde allí los tiroteos y no sé cuánto. No sabíamos qué pasaba, el radio no sonaba, no daba. Y entonces papá fue conmigo al Ministerio de Guerra. Ese día yo me acuerdo de los cañonazos que se oían y todo, y después los tiroteos sueltos de las azoteas de las casas, que estaban los falangistas y fascistas, tiraban a la población civil que estaba en las azoteas de las casas. En Madrid, me refiero a Madrid. Fuimos a preguntar, nadie sabía nada, y al coger el tranvía de regreso, porque estábamos viviendo en un departamento amueblado en la calle de Goya,
al pasar frente al retiro de una iglesia que estaba enfrente, nos ametrallaron. Nos llevaron a casa de mi tío Manuel, un hermano de mi mamá, a que pasáramos unos días. Ahí estuvimos como 8 días. Y a los 8 días ya regresamos a la casa, que todavía estaban los caballos muertos en la Plaza de Cataluña. Fue muy interesante para mí, porque es algo que es difícil contar. El entusiasmo del pueblo de Madrid, el entusiasmo de la gente por la calle, con palos, con lo que fuera, con los camiones llenos de gente que decía: van a la sierra, van a la sierra. Ellos sabían que iban muchos a morir, pero llevaban un entusiasmo que nos transmitía a todos. Y con esa situación, pues quería irme también al frente, porque iban mujeres, todo el mundo iba al frente. Y en estos llegó mi hermano con su molo, su tal, su suéter, bueno, tal. Y le digo: ay, llévame contigo. Y sí me llevó, pero me llevó a un edificio grande donde la FUE, Federación Universitaria Escolar, estaba recogiendo niños de combatientes. Y me quedé con ellos. Ahí empezó mi vida más feliz. Ahí empecé mi trabajo con niños. Nos hacían ir al cuartel y ahí había un retrato de Primo Rivera al cual teníamos que saludar y nos dieron camisas que teníamos que bordar, las flechas. Pero entonces en Sevilla había una estación de radio donde estaba el general Key Podellano, que todos los días lo oíamos por la radio, que decía: ahorita se van a ir todos los asturianos, se van a ahogar porque no tienen más salida que el agua. Las idas a Guernica para buscar comida, que ese día no fuimos. El día del bombardeo de Guernica no fuimos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Estas de aquí sí son de Lérida, creo, durante la guerra. Y en fin, pues yo era muy joven, pero traté de ayudar en lo que podía, colaborando con la población civil. Y mi hermano se fue al frente con mi padre y quedamos mi madre y yo solas, y pues pasamos pues todo lo que sufrió la población civil, pasamos pues miedo, hambre. Entonces, claro, mamá enseguida lo pensó: estos señores falangistas nos van a venir a interrogar o a indagar de que por qué estamos aquí en un pueblecito que está casi en la frontera y demás, y efectivamente así fue. Entonces yo era novia de él hacía como 6 años o más y no conocía a su madre, y era el primer día que iba yo a conocer a su madre, ¿no? Y entonces, al llegar cerca de su madre, de casa de su madre, salió la Guardia Civil de allí, de una taberna que había, lo detuvieron a él, le dieron una paliza terrible delante de mí, lo tiraron, bueno, fue horroroso, sangrando por las narices y yo aterrada allí. Y nos dejaron a nosotros en una especie, en un comedor grande, a nosotras 3, y a mamá se la llevaron para tomarle declaración. Yo le dije: bueno, no lo trate así. ¿Por qué lo trata así? Dijo: mire, usted váyase, usted no tiene nada que ver, usted váyase. Me contestó, me quedó grabado para toda la vida eso. Y en Elizondo nos detuvieron, nos detuvieron presas. O sea, bueno, eso es lo que nos dijeron, que estábamos presas, ¿no? Y ahí nos estuvimos 2 meses. Yo después tuve consecuencias muy difíciles cuando llegamos a América, por culpa de los bombardeos, porque mi mamá nos acostaba vestidas, y cuando llegaban las sirenas que oíamos de Barcelona, nos sacaba de la cama y nos llevaba a una playita que había, atravesábamos unos rieles del tren y nos enterraban en una playa que había un agujero que habían hecho enorme, y ahí nos metían hasta que las sirenas de Barcelona avisaban que ya se habían ido. Pero eso fue constante durante muchas noches y días. Entonces yo, cuando vine aquí, no me quería acostar de ninguna manera, le tenía mucho miedo a la noche y a la cama. Que incautaron
un cuarto en una casa, en un departamento, en un piso. Y vivía un matrimonio con una niña chiquita y nos dieron un cuarto. Dormíamos en el suelo, mi tía, mi mamá, mi papá y yo. Mi mamá recogió a una señora de la calle, que no supimos nunca ni cómo se llamaba, y la metió también a vivir ahí con nosotros. Nosotros quedamos del lado de los franquistas y mis papás, mi papá logró que nos canjearan por no sé quién. Yo no sé por qué decía Alcorita, pero creo que no sé. Pero el caso es que era un personaje que había quedado del lado de la República y que era fascista, un franquista muy importante. Y entonces nos canjearon a nosotros. Fuimos a Francia y luego ahí en un destroyer nos llevaron a Bilbao. Eso fue uno de los... empezó así nuestra vida, porque a partir de ahí siempre ha sido, siempre moviéndonos por todos lados. Me querían mandar a Inglaterra mis papás, yo no quise, me negué. Me negué terminantemente y no me obligaron. Pero allí en Santander mi papá nos dijo me dijo a mí, que me tenía que ir, que tenía que llevarme a mi mamá y a mi tía, que porque él no iba a poder salir solo con todas. Eran 3 mujeres. Esto es en España, antes de salir. Allí, pues seguramente de mis actividades, llegó una orden de detención. Y durante los 3 años, pues no estuvimos los 3 años completos. Salimos de España para Francia en el 38, a mediados del 38. Y nos quedamos ella y yo, porque ella no quería dejar ni yo a los niños en manos de nadie. Y allá nos quedamos. Y un día estábamos comiendo, y llega un grupo de la columna Litorio. ¡Arriba España! Empezaron a caer bombas y tiros y a ser horrible la situación. Llegó un momento en que ya todo el mundo tenía que irse o quedarse, saber qué es lo que quería hacer. En los primeros meses de 1939, cerca de 500.000 de republicanos españoles huyen a Francia en un éxodo masivo, mientras son bombardeados por los aviones franquistas. Marchan a pie bajo la nieve, con las pocas pertenencias que han podido traer. Dejando atrás sus hogares, familias, amigos, todo. Al pasar la frontera francesa, el sueño de libertad se desvanece rápidamente. Los gendarmes franceses les detienen y les van repartiendo en campos de concentración improvisados en la costa francesa. Ya cuando iba a acabar la guerra, pues ya vimos que no teníamos que hacer nada y sino escapar, ¿verdad? Y salimos a Francia, por el Pirineo. Yo vi salir a toda la gente ahí, los heridos de la guerra, las brigadas internacionales, pasaban por la carretera. Y nosotros, mi mamá, la prima de mi madre y otras personas, les daban leche condensada diluida en agua, porque hacía un frío. Ese mes de febrero fue de espanto. Nos habían cortado todas las carreteras, entonces teníamos que salir por la montaña, ya no podíamos salir por otros sitios. No había lugar, nos agarran. Si nos quedamos, nos agarran. Luego nos echamos a la carretera porque no llegaba el coche. Parece que se había estropeado. Y caminando, y caminando, y caminando, y de repente mi papá oyó: ingeniero Valvé. Y eran alumnos de Bilbao, soldados. Nos levantaron y caminamos
pues no sé qué, pues nos dejaron un poco más adelante y de ahí fuimos hasta la frontera, durmiendo en la carretera, durmiendo en el baño de una casa abandonada, porque éramos tantos. Y ahí dormíamos en el pajar. Para salir mañana temprano, a las 6 de la mañana, saliría para subir la montaña a Francia. Y estuvimos 12 horas caminando. Primero hacia arriba no había hielo, pero hacia abajo estaba la nieve de un palmo. Una madrugada llegó mi padre, entonces a él se le ocurrió venirse del frente y pues dormir un rato y decir, prepara todo. Nos preparó una mochila cada quien con la ropa mejorcita, el abrigo mejor, y nos pusieron lo más viejito para viajar, ¿no? Y de ahí, de Escuelas Pías, subimos por arriba y salimos a la carretera. ¿Y sabes cómo nos hizo caminar? Nos echaba una pelota. Así nos hizo caminar 26 kilómetros. Y así nos echaba la pelota y donde llegáramos la cogíamos y lo esperaba que llegaran ellos. Porque además yo llevaba un bebé, que era mi hija, que tenía 1 año y medio, y la llevaba muy tapada con una manta en 4 dobles. Eso es lo que es cargar un niño tantas horas, 12 horas. La gente iba andando con muletas, heridos, cargando cosas, no sé por qué el hombre siempre tiene que estar cargando cosas. Eso me llamaba mucho la atención. Canastas, cajas, maletas, por la carretera. Y a cada rato tenían que irse a las cunetas porque estaban bombardeando y ametrallando. Entonces, la gente empapada, la gente sin comer, con frío, niños, personas mayores. Yo lo que vi ahí nunca se me olvidará. Nunca. Tengo un trauma. Había nada más un caminito así que lo hicieron los alpinistas expresamente para poder pasar, con unas barrancas espantosas que si fallaba un pie pues ya te ibas para abajo, pero ni nadie miraba, que ya se acabó. Y salimos caminando después, primero en un camión, en la desbandada final. Primero en un camión de lo que en México se llama de redilas, un camión, y después caminando. Esta es la salida, no es esta exactamente, pero así salí yo. Luego yo cuando llegué abajo, pues ya no tenía ni medias, se me habían quemado con la nieve, se me quemaron las medias, los zapatos, iba descalza. Y en el camino, todavía no se me quita, vi cómo los aviones alemanes, que eran los que nos bombardeaban, ametrallaban a la gente. Y le digo que los cazas, yo me metí en un montón de estiércol para guardar a mi hija y que no me... pues a ver si me mataban a mí. Pero no me tocó ninguna bala. Y ya por fin pasamos a la Tour de Carol. Ahí fue lo horrible. Estuvimos 4 días con 4 noches en un camión, en un autobús, apiñonados, todos sentados ahí amontonados, que no cabíamos uno detrás de otro. Y ahí llegamos de noche, y los senegaleses con la bayoneta calada. Y ahí, llegando allí, a mi papá lo metieron en las alambradas y nos quedamos mi mamá y yo.
cuanto más avanza el tiempo, cuanto más permanece y dura el exilio, tanto más crece la contradicción entre el ansia de volver y la imposibilidad de saciarla. Y sin embargo, no se puede vivir un día y otro, un año y otro, y en ocasiones un decenio y otro, en vilo, en el aire, sin tierra, sin raíz ni centro. Nos llevó mi padre a la frontera, ahí a la Jonquera, y ahí pasamos lloviendo, con nieve, un frío, o mi hermano iba con una bronquitis horrible, así, y desde las 7 de la mañana nos tuvieron hasta como a las 3, 4 de la tarde, todos formados en la entrada para que utilizaran a abrir la frontera, ¿no? Y llegamos a Puigcerdá, y en Puigcerdá nos casamos, siendo la víspera de mi cumpleaños. Allí nos casamos y después pasamos a Francia. A él lo llevaron a un campo de concentración donde estuvo mucho tiempo. Llegamos a la frontera a pie, a pie. E iban papá, mamá y nosotros, pero esa vez los franceses no dejaron, primero no dejaban pasar a nadie y después dejaron pasar mujeres y niños. Papá se quedó en la frontera, no pasó, y nosotros pasamos. Y nos detuvieron. Entonces a mi padre y un amigo que venía con nosotros los llevaron al campo de concentración de, ¿cómo se llama? De Gus, al campo de Gus. Y a mis hermanos y a mí nos mandaron a un refugio, que era una fábrica abandonada, no era un cuartel, abandonado ya, y habían puesto paja en el piso para que durmiésemos allí. Hacía un frío de 1000 demonios. Nos volvieron a mandar al campo de concentración. Bueno, llegamos medio muertos ahí, la verdad, con unas piernas todas infladas, pues, y luego nos mataban de hambre. Dormíamos desde luego en sacas de paja, en el suelo, pero éramos muchas mujeres, muchos niños, muchos enfermos. Habían preparado sitios para poder dormir porque éramos miles los que pasábamos todo eso. No era yo sola, éramos miles. Y pues ahí en el suelo, nos acomodaron en el suelo con una manta porque hacía frío. Era el 7 de abril. Y esto es en Francia, en el campo de refugiados. Todos los niños y las mujeres tenían esos granos horribles, que no sé cómo se llaman, pero que curábamos nosotras, y los niños tenían sarna, bueno, y cantidad. Había una señora que hablaba francés y era la responsable del campo, era la que llevaba las cosas del campo, la que se entendían con los policías. Cuando ella se fue, porque ella se volvió a España, entonces la única que hablaba francés era yo. Y quedé como responsable de 800 gentes a los 15 años. Hasta se me murió un niño de frío una noche, me acuerdo, horrible. Teníamos un lugar así nada más para los bebés con unas cunas y un niño se congeló en la noche, se murió, no sé. Ahí pasamos todo un año. Contar el paso por la frontera, los campos de concentración y montañas de tristeza, la lucha para vivir guardando la esperanza de volver a nuestra tierra, que nunca quedó olvidada. ¿Queréis escribir la historia, oír contar, cazar palabras? Mortecida la memoria, que ya poquísima queda, es como hacer el inventario cuando una manga de viento, parte de lo que hay, se lleva.
Y yo, que no me gustaba para nada la costura, ellas me enseñaron a manejar la máquina y pude entrar a trabajar a una fábrica de ropa para niños. Allí estuvimos 3 o 4 meses y un buen día llegaron los alemanes y se incautaron del taller para que cosiéramos para los alemanes, y entonces pues la mayor parte ya no regresamos a trabajar. Después nos dedicábamos a hacer maletas con cartón, porque como la gente viajaba mucho ya no se conseguían maletas. Nos dedicamos a la cría de conejos y todo nos iba mal. Y así nos pasamos una buena temporada. Había un grupo donde había varios españoles que estaban haciendo carbón, cortando los pinos, porque es una zona de pinos, boscosa completamente, y me dieron trabajo con ellos. Y allí pues cortábamos los pinos, no teníamos sierra, todo era con hacha, y luego hacíamos el carbón. Era tremendo porque yo tenía que salir de la casa, eran como unos 10 o 15 kilómetros de casa. Salía en bicicleta antes de que amaneciera y en invierno hacía un frío, ¡ay, horrible! Me acuerdo mucho que llevaba un pasamontañas y el vaho que salía de la boca se me paraba en las pestañas y se congelaba. Pero en fin, ganaba algo de dinero y con eso ya podíamos comprar lo que nos daban con la tarjeta de racionamiento. Nos consiguió que entráramos en un orfanato, nosotras 3, para que mamá pudiera, pues, con lo que ganaba, pues pudiera vivir ella, y nosotros en el orfanato pues no costábamos, ¿verdad? A María Luisa, mi hermana, que a la chica le había dado, tenía sarampión en ese momento, y a Carmechu, mi hermana, unos amigos la recogieron, porque era el verano, la recogieron que se pasara a su casa con ellos el verano, y yo me metí en el orfanato, o sea que yo fui solita, la primera de todas al orfanato, y eso para mí es un recuerdo triste, pero muy emotivo también, porque mamá me llevó al orfanato y me dejó en esas casas antiguas de Francia, de París, con esos corredores y esas escaleras que subía uno desde abajo, y mamá se quedó abajo y yo me subí con mi maletita, y siempre he contado que a la hora que me iba yo subiendo las escaleras y haberme despedido de mamá que se quedaba abajo, que yo pasé un momento muy triste y me decía yo, pero qué niña más desgraciada soy, pero ¿por qué me ha pasado esto? ¿Pero por qué soy tan desgraciada? Y pues claro, se me salieron seguramente las lágrimas y me subí toda llorosa, ¿no? a quedarme ahí yo sola, sin mis hermanas y sin mamá y sin nadie. Y siempre he contado, porque es la realidad, que yo en ese momento no pensaba lo triste que se quedaba mamá, pensaba en lo triste que estaba yo, lo que estaba yo sufriendo. Y a la hora que tuve a mi primera hija, que se llama como yo, Cecilia, que la tuve en mis brazos, no sé por qué, pero fue en ese momento justo que la tuve en mis brazos, de la emoción de tener a mi primer hijo en mis brazos, en ese momento me acordé de mamá y dije, caramba, en ese día, cómo fui yo de egoísta de pensar en lo mal que lo estaba yo pasando, cuando la que lo ha de haber pasado peor sin duda alguna fue ella, ¿verdad? De haberme dejado ahí. En el 39, en el Bulú, con los muñequitos, Coro, Carmen y Lourdes y mamá, y esta es otra señora refugiada, amiga de mamá, y salimos con estos muñecotes que vinimos a América con ellos. En Donci, en el pueblo donde vivíamos. Estas son en Macón, pero en un pueblo que se llama San Lorenzo, que pasabas el puente. Y este es otro pueblito donde vivimos ya al final. Estas son mis amigas francesas. René, esta es mi maestra, Madeleine. En el bosque había guerrilleros que luchaban con las fuerzas de Francia Libre y había muchos españoles. Y un día que iba yo con un hermano, íbamos hablando en español, claro, por el bosque,
y nos oyeron y nos siguieron hasta la casa y era maquisar. Y entonces estuvieron allí, les dimos de comer y después pasaban por allí muy a menudo cuando nos recibían, porque les parachutaban desde Inglaterra comida y armas y cosas, y cuando se retrasaban y no tenían comida venían a la casa y se las dábamos. Y un día era peligrosísimo eso, porque era el fusilamiento si llegaba una patrulla alemana de las que pasaban por allí. Y un día a las 12 de la noche oímos a la perrita que teníamos ladrar muy fuerte, muy fuerte. Nos preocupamos que quién sería, pensamos que era una patrulla alemana y no, eran unos del maquis que traían a un compañero que se le había disparado la metralleta y venía herido. Lo pusieron encima de la mesa de la cocina, en la puerta y en las ventanas pusimos mantas para que no se viera que estaba la luz prendida, por si pasaba una patrulla y preguntaba algo. Y mamá lo curó, afortunadamente no era herida grave, la había atravesado así y un brazo, pero lejos del hueso, entonces no era una herida grave. Lo curamos y ya se marcharon con él. Y antes me dijeron, dice, mira, esta se disparó en tal lugar y debe de haber el casquillo por allí, a ver si puedes ir y lo encuentras y lo haces desaparecer. Y efectivamente, en cuanto amaneció, fui a donde me dijeron que era un sitio especial de árboles y sí encontré el casquillo. Y lo iba a guardar como recuerdo, pero dije, no, mejor no. Y con un palo lo metí, lo empujé a la tierra dentro. Nos enseñaron, me acuerdo, a usar las máscaras de gas, porque pensaban que los alemanes iban a bombardear París con gases. Lo que más duro fue la guerra de Francia, la evacuación. Mira, cada vez que venían los aviones alemanes, ametrallaban a los coches. Y entonces nos salíamos del coche y papá nos decía, separados, separados. Y cuando se iban los aviones, ya nos levantábamos, era 1, 2, 3, 4, y nunca nos tocó nada. Pero ese recuerdo me duró muchísimo, muchísimo. Yo pasé muchos años todavía en México con miedo y soñaba con los bombardeos, con los alemanes. Claro, la idea de los refugiados era que al acabar la guerra iban a quitar a Franco. Era así como lo más, todos lo pensaban, incluso Negrín vino a México, hicieron varios mítines, hizo 2 mítines en donde ya estaban planteando a partir de la República de 1931. Ya estaban absolutamente seguros de que regresaban. Y eso fue una segunda, para mi papá fue otra vez una segunda derrota, el que hayan apoyado a Franco, lo sabían, en particular Estados Unidos. Lo detuvieron, después de esa paliza lo llevaron y ya lo llevaron a la cárcel y le hicieron consejo de guerra y lo condenaron a muerte junto con todos los republicanos de mi pueblo. Yo, como pues nada más era la novia, yo estaba en mi pueblo y lo iba a ver cuando estuvo en la cárcel. Él estuvo 7 años y medio en la cárcel, 7 años y medio, y seguimos siempre siendo novios. Me voy con un grupo a Madrid a repartirlos por las casas. ¿Para qué te digo? Lo que se pudo ver y sentir. Bueno, y luego llegó mi mamá con nosotros y llegamos a la casa que mi mamá había cerrado y se llevaban las llaves. La escuela que te contaba. Bueno, ahí estuvimos pues poco tiempo, no lo sé. Y ya vino la policía por mí. Bueno, pues me lleva la policía, me llevan, me meten en un cuarto de baño, allí estuve 2 o 3 días y no me preguntaban nada. Y de allí me llevan a la cárcel de Las Ventas. O sea que como yo nos juntaron en la cárcel de Las Ventas
montonal de mujeres y muchísimas sin expediente o si llevábamos expediente. A mí nunca me tomaron declaración. Donde yo estaba era en una celda de 2 y estábamos 11. Me acuerdo que yo dormía con el cuerpo en el pasillo porque me gustaba estirar las piernas. No podía dormir encajada. Bueno, de esa época recuerdo muchas cosas y muchas tragedias. Los fusilamientos nos despertaban por la mañana al tiro de gracia, cantábamos. Enseñábamos a leer también a grupos de guerrilleras. Y entonces yo me fui a Vigo para esperar a ver cuándo salía él, y estaba en casa de una amiga mía que vivía justo frente a la cárcel. Y entonces yo estaba allí ya hace unos días esperando, y por fin me habló por teléfono y dijo: mira, en este momento voy a salir de la cárcel. Una emoción, fue una de las grandes emociones de mi vida. Y luego, al cabo de los años, cosas que pasaron, cosas que hicimos, cosas que tal, que cual, otra vez a la cárcel. Él pudo pasar a Francia, pero pues yo me quedé allí con mamá y a la cárcel. Allí entonces sí fuimos juzgadas y yo salí de allí tuberculosa, porque a mí nunca me preguntaron por mi hermano cuando estuve detenida. Por eso decía, entré en la cárcel, pero entré por mis propios medios. No fue por nadie más, sino por mis propios medios. Y entonces, pues claro, ya estaba la cosa muy mal, ya había muchas persecuciones, ya no nos daban la residencia. Entonces fuimos con la idea de tomar un barco, que salimos de París, cuando estaba invadiendo ya los alemanes. Porque Cárdenas nos recibió estupendamente bien y abrió las puertas de México para todo el español que quisiera venir y para arreglarle los papeles y todo. Impresionante cuando veníamos en el tren, que venían otros trenes que convergían ahí a Set, de la gente saludándose, que en el que iba el marido y en este iba la mujer. Bueno, es una impresión muy, muy, que no se te olvida. Te queda, esas cosas te quedan grabadas para toda la vida. Primero fuimos en un barco francés hasta Casablanca y ahí nos llevaron a un cuartel de senegaleses de donde yo contraje la sarna. Ya salió de la cárcel él y a los pocos días lo llamaron del cuartel de la Guardia Civil y le dijeron que le daban 15 días para salir del país, sino que se tuviera las consecuencias. Y entonces yo embarazada, mi madre decía: quédate, espérate, no me voy. Nos fuimos, nos vinimos a América sin dinero y así. Dio la vuelta por el Mediterráneo, costeando España, bajó por el estrecho de Gibraltar y entramos a África. Nos dejaron en el puerto de Dakar, en el Senegal francés. Ahí estuvimos casi 6 meses dentro del barco. Ese barco tuvo que volver a Francia, entonces nos sacaron de Dakar y nos llevaron a Casablanca, a misma costa. En Casablanca nos bajaron del barco y nos llevaron a un campo de concentración. Ahí, en unos barracones, teníamos unos colchones de paja y no había mallas en las ventanas, entonces había paludismo. Entonces mamá y yo nos picó el mosquito y nos dio la enfermedad, el paludismo, horrible, horrible, con unas fiebres altísimas, sobre todo yo, temblando toda. Bueno, eso me duró mucho. Cuando llegué a México, aquí me curaron. Estuvimos en ese campo de concentración bastante tiempo con judíos que venían de Europa.
huyendo. Este es el barco Niasa. El Sinaya. Ah, esto fue cuando vinimos en el barco. Y esto es el barco en el que nos vinimos a América. Alsina, en el barco, en 1941, soy yo, corro. Aquí está Carmen en el Cuanza. Carmen aquí en el columpio con todas estas niñas que son todas vascas. Este es el barco, este es el menú del día que ya nos despedíamos. Y aquí están todos los nombres de todos los pasajeros. Todos estos que veníamos en el barco somos vascas todas. Este es el barco cuando llegué. Y aquí estoy con una compañera del barco. Esta se fue a Venezuela después con su marido. Y llegamos el 26 de julio. Y este Negrín, cuando subió al barco, que mi madre ya estaba desesperada. Y decía, bueno, ¿a qué hora va a venir Negrín? Dice, aquí estoy, señora, le dijo. $499. Caséme y arrepentíme, ojalá no me casara. Veo mozos como flores y el mío no vale nada. Hay amor, hay amor, hay amor como el... No hay amor, no hay amor, no hay amante. No hay amor como el del navegante. Y llegamos, después de otra odisea, a Veracruz, al puerto. En Veracruz nos estaban esperando muchos refugiados que ya estaban aquí, el gobierno de México y el país de México, que fue una maravilla para nosotros. Pues llegamos, es como una luz que se prende cuando llegamos a México. Y llegar a México fue, pues, como llegar al paraíso, porque aquí se podía ir uno a donde le daba la gana y salir a donde quisiera y nadie le pedía un papel en la calle. Cuando ya bajamos del barco, pues entonces, con el calorcito que había, el sol tan estupendo. Después la manera de hablar de la gente a mí me llamaba mucho la atención porque me parecía que hablaban cantando. Y la música, las marimbas, ya ve que el estado de Veracruz, y sobre todo Veracruz, es una ciudad muy alegre, muy simpática. Entonces nos recibieron muy bien y fue como una liberación, una cosa esplendorosa. Y entonces fue una felicidad increíble llegar aquí. Sí. Lo que es oír hablar español a todo el mundo, después de un año de estar oyendo a los franceses y además pasando muchos apuros. Llegamos a México y nos pusieron en
cuarto, y la primera impresión fue hacer un desayuno con una fuente llena de frutas mexicanas, con un colorido, había piñas, plátanos. Por el jare nos dio 60 pesos a cada uno, a cada miembro de una familia. Entonces, como ya teníamos algo de dinero, entonces entramos a ese lugar a tomar un poco de pollo frito. Y cuando llegó el momento de pagar nos dijeron: no, ustedes acaban de venir en el barco, son refugiados, no les podemos cobrar. Eso fue muy bonito. Ya nos dieron 375 pesos a cada quien para poder comer durante 3 meses. Y además podíamos salir ya sin papel, sin documentación, podíamos salir, no como en Francia, que siempre teníamos que le papier nos pedían los gendarmes. Pero hubo una cosa, los españoles antiguos residentes, que eran franquistas, nos hicieron una fama de asesinos rojos, habíamos matado curas y todo eso. Con la única ropa que tenía, la lavaba en las noches y me la ponía en la mañana. Si no traíamos ropa más que lo puesto, nunca llegó la maleta. Es el carnet de identidad que nos daban aquí en una embajada española que había. No traíamos papeles. Ya después de haber pasado la guerra y el campo de concentración y todo lo que pasó uno, llega uno y lo reciben con los brazos abiertos y le hacen todo lo posible. Y al llegar a México nos pareció fantástico, fantástico. La gente nos recibía muy bien, la calle estaba llena de refugiados. Todos los encontramos por la calle y además los conocíamos. Oye, fulano, ¿cuándo llegasteis? No, pues nosotros hace una semana. Ay, ¿qué tal? Esto cuando llegamos del barco, recién llegados a México. Miren, en la Alameda nos instalamos. Había conocido la nostalgia y ahora conocí el exilio. Era una generación que había quedado como huérfana porque la mayoría de los maestros y los catedráticos o habían sido fusilados o habían salido refugiados. Y entonces me di cuenta y agradecí mucho el ser refugiado en México, porque además nos tocó en el 42 un México donde estaban los grandes pintores, un México con una pujanza tremenda. Arreglaron los papeles, mi papá, para que pudiéramos ir al Colegio Madrid, que ya estaba fundado por el gobierno en el exilio de la República. Cuando salíamos a la 1, muchas veces estaba nada menos que un poeta, Emilio Prado, esperándonos en el hall para leernos lo que quisiéramos y contarnos poemas y versos de García Lorca y de todos, de Machado y de todos nuestros poetas. Era maravilloso. Nos sentábamos en el suelo ahí y ahí él nos contaba. Casi diario iba a esa hora al colegio. Y él era un poeta excelente, de la generación del 27. Después aquí vivió y de ahí, en mi generación, salieron muchos poetas de mi clase, de mi generación, gracias a la influencia de él, que nos encantaba. Teníamos un maestro de música, teníamos un director que se llamaba don Rubén Landa, filósofo, que los domingos nos solía llevar de excursión al campo
como en el Instituto Escuela de Madrid, el famoso Instituto Escuela de la República. El Colegio Madrid ya estaba abierto. Y entonces yo, nada más llegar, me tuve una plaza de maestra. Sí, y estuve allí trabajando muchos años, muchos. Nuestra idea era impartir una enseñanza estupenda, aplicando dentro de lo posible los métodos del Instituto Escuela de Madrid. Eso era. Éramos muchos los que veníamos del Instituto Escuela. Todos mis compañeros del Vives, Enrique de Rivas, este es sobrino de don Manuel Azaña. Esta es de mi escuela, aquí estoy yo y por aquí están mis hermanos. Estas son todas del Vives, todas las compañeras del Vives. Conchita Mazón, las Escofet, esa familia. Aquí está Coro con un pañuelito y las compañeras del colegio del Vives. Carmen con unas trenzotas hasta acá. Estábamos ya en la prepa, yo creo. Claudín, el hermano de Fernando Claudín, compañero mío del colegio. Esta es en Las Vizcaínas, Colegio de las Vizcaínas, que es un colegio antiguo muy bonito. Compañeras de la escuela, que en general eran mexicanos. Son escuelas que fundó aquí la República. Como éramos todos hijos de refugiados, nos mantuvimos un poco fuera de México, no sé cómo decirte. Porque todas las generaciones, estábamos en la academia, y de la academia nos íbamos al Mundet o al Centro Vasco. Nosotros en mi generación nos fuimos mucho al Centro Vasco y bailamos ahí. Por ahí tengo una foto que estoy vestida de aldeana y aprendimos bailes vascos. Este es en el Centro Vasco. Esta ya murió. Con esta me veo todavía. Es la única que creo que vive. Que este ya murió. Todas son del Centro Vasco. Esto fue maravilloso para mí, porque llegar a un país que no conoces a nadie, que en la escuela misma no conoces a nadie, aquí como que hacíamos todos lo mismo, éramos unos de Bilbao, otros no, pero lo pasé muy bien, la verdad. Esto es un tesoro. Es un librito de canciones en euskera. Gernikako arbolada bedikautua, enalda zagaltzazu, mundua frutua. Ya no me acuerdo de las canciones. El balcón me llamaba y yo decía, pero si no es posible. No, pero me daba la vuelta y otra vez y decía yo, ay, pero qué bien me veo ahí muerta en el suelo. Pero yo al mismo tiempo no quería, pero algo me llamaba a eso. El doctor me dijo, pero señora, se ha estado a punto de suicidarse. ¿Por qué no vino antes? Pues no sé. Porque pues aquello fue muy duro para ellos y muy duro también para las mujeres, dejar tu casa, dejar todo.
Y ahora me doy cuenta de que han pasado 20 años. 20 años. ¿De qué? Que tenemos mucho en común, aparte de que somos refugiadas, que es lo que a ti, Pierre, te interesa. Somos refugiadas, tenemos estudios, profesión, todas hemos trabajado. Otro detalle, quedamos. Es lo bueno. Entonces íbamos a tomar un taxi. Pero poco a poco fuimos, ¿sabes? Hombre, le voy a decir a mi amiga que tal, que venga, que le va a gustar, ¿verdad? Y así se fue haciendo un grupo estupendo, estupendo, en el que tal día de la semana íbamos todos. A la que tenía coche hacía de taxista, y si no, pues como se podía. Y íbamos y nos divertíamos horrores, cantábamos canciones de España, por supuesto. Por supuesto. Y hasta un día llevamos mariachis, ¿te acuerdas? Y cada una pedía la canción que le gustaba, si era de Jorge Negrete o si era... Pero qué bien lo pasábamos, qué bien, qué bien. Eso duró mucho tiempo, hasta que empezaron a morirse, hombre. Afortunadamente surgió el 1 de enero, que eso yo creo que nos hizo vivir tantas cosas a todos, que ahí es donde yo más eché el resto. Yéndome a Chiapas, he ido varias veces y haciendo cosas aquí y solidarizándome con la ayuda. Sí, hablábamos de política y de lo que había pasado y lo que podía haber pasado, y los que el marido había estado en el maquis, y sí, eso era un lugar común. Era un lugar común. Lo que pasa es que nosotros cuando llegamos teníamos una mentalidad más abierta que en México. Y aquí cuando yo llegué, fíjese, fue en el año 42, entonces estaba muy mal visto que anduviésemos sin medias. Y nosotros andábamos sin medias. Después las mujeres estaba muy feo que entrasen a los cafés. Y nosotras las exiliadas nos tuvimos a tomar un café, un helado, entramos a los cafés. Y entonces nos miraban muy, muy raro, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Sí. Y pues estábamos más abiertas en todas las cosas, no trabajábamos, generalmente las mexicanas todavía no trabajaban, casi no iban a la universidad. Y luego ya entré a la escuela de arquitectura, a estudiar arquitectura. Cuando yo entré éramos como 10 chicas, muy pocas. Estaba la escuela de odontología. Ahí estudié 5 años. Y éramos tantos, uno tenía una librería, y entonces, sí, yo necesito un muchacho, pues vente. Otro hacía traducciones de libros. ¿Tú sabes inglés? ¿Has hecho alguna traducción? Sí. Pues vente, allá te... Y así, medio ayudándonos unos con otros, nos fuimos encajando. Solo trabajé en el laboratorio, porque me casé. Y en aquella época, ¿cómo me iban a dejar trabajar casada? No, mi marido se sentía, qué barbaridad, su mujer trabajando, no, de ninguna manera. Pues yo después tuve un trabajo en unos laboratorios. Y después de los laboratorios me ofreció un trabajo en una casa de decoración. Y estuve allí trabajando hasta que me casé. Y ahí trabajé hasta que me casé. No tuve pretendientes, pero
Pero sí me podía haber casado. Pero lo que pasa es que no estaba enamorada de esa persona. Y pues preferí no casarme y seguir así como estoy. Trabajé bastante, como 50 años he trabajado. Tengo un currículum de 50 años de maestra, entre maestra de francés y luego maestra en la UNAM. Yo trabajaba en mi consultorio cuando empezaron a llegar refugiados de toda la América, argentinos, chilenos, uruguayos, guatemaltecos, brasileños, todos esos exilios que empezaron por los militares en todas esas regiones y los dictadores vinieron a parar a México y iban al consultorio. Yo así como que me convertí en la doctora del exilio. Sí, iban y los atendía a todos según qué horas, aparte de mis clientes. Así que he trabajado bastantito desde las 7 de la mañana hasta las 8 de las 9. Ahí comía en el consultorio, tenía una enfermera y así fue pasando la vida a toda velocidad. Estuve 2 años en el Luis Vives, trabajando de maestra. Y luego de allí, trabajé en la escuela secundaria y preparatoria de la Ciudad de México. No tenía primaria, entonces empezaba la primaria. Y allá estuve, y llevé la dirección de la primaria, se formó 25 años. A los 25 años, en el año 90, con 70 años, me jubilo. Digo, ¿qué hago sin niños? ¿Qué voy a hacer sin niños? Y una mamá me dice, ve a Casa Alianza, ¿qué pasa ahí? Niños de la calle. Me fui a Casa Alianza. Casi a diario me iba con mis niños de la calle, divinos niños. ¿Cuánto me dejaron, Dios mío, cuánto me dejaron? ¿Cómo no voy a estar contenta recordando y viviendo? La esperanza es un hilo muy fino con el que cosemos cada día el puente hacia el mañana. Aparte de los refugiados, vinieron los zapatistas. Conocí, porque me vino a ver, estaba muy enferma, la comandante Ramona, muy amiga mía. Ella fue la que entró a San Cristóbal de las Casas. Y ella empezó a traerme a todos esos chicos, a todos los que después fueron comandantes, que entraron a la selva lacandona y ya no salieron, hasta que salió el ejército. Entonces, esos chicos tenían que entrar a la lacandona sin problemas de boca, ni de dientes, porque ahí no había nada. Tenían que estar, estuvieron años, esto es antes del 94, estuvieron en la selva con el gran, ¿cómo se llamaba? Con Marcos. Y me los llevaban a la hora de mi comida. Yo he hecho muchas idioteces porque no comía por atenderlos. Me quedaba sola, sin enfermera ni nadie, yo solita. Me llevaban 3, me llevaban 4, según los días que podían las maestras llevarme. Entonces, luego enseñé a las
zapatistas, mujeres, las que bordaban y demás, a poder hacer extracciones por si acaso venía un dolor a alguien de los que estaba ya en la selva lacandona. Ahí no se podía entrar. Entonces, a estas chicas las entrené y les di equipo para que pudieran ellas seguir allí. Esas iban a entrar también a la lacandona, a la selva. Entonces esa época fue muy interesante, de muchísimo trabajo para mí, porque lo hacía a mis horas no comerciales. Pero me encantaba. Les contaba cosas a los chicos, ya entendían el español de los viajes que había hecho yo, que había estado en la Unión Soviética y en toda la Asia Central y demás, de paseo. Entonces les platicaba a ellos, les gustaba, se sentaban todos a mi alrededor mientras estaba curando a uno, luego al otro, y así. Eso fue muy bonito. Luego fui a la cárcel aquí, entré a la cárcel porque metieron a unas personas que ayudaban desde fuera y las metieron a la cárcel por defender porque es que ese presidente, ese Cedillo, fue una cosa espantosa contra ellos. Entonces las metieron a la cárcel y yo iba a verlas al reclusorio norte. Total que entramos a la celda y vimos las celdas como estaban, todos tirados los indígenas, así apachurrados de tanta gente que había. Así es que he tenido mis aventuras. No, pero muy contenta de ayudar a los indígenas. Eso nunca lo he contado. Más que a un doctor mexicano que me dijo que estaba en deuda conmigo porque había ayudado a los... Es que vieras qué gente tan humilde, tan aguantadora, tan inteligente. Aprendí muchísimo de ella. Como si el dolor no existiera, fíjate, han tenido tanto dolor tan intenso que yo creo que no lo sienten. Me da la impresión de que no lo sienten. Yo nunca les hacía daño, les ponía su anestesia y todo lo que podía. Ella no quería, no gaste en inyecciones, fíjate. Mira, se me llenan los ojos de lágrimas cada vez que pienso. No gaste en lo que... para quitarme el dolor porque yo no siento. Fíjate lo que han pasado, lo que están pasando, lo que están pasando. Ay, que es muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. El país donde quisiéramos volver ya no existe. Lo perdimos en el intento de construir el país donde queríamos vivir. Cuando yo regresé a España, en el 58, que me encontré una España horrorosa, horrible, que lo primero que me hicieron fue encerrarme en un cuarto
preguntándome por mi papá, y yo les decía, pues está muerto. Y 1 hora me tuvieron, quiénes eran sus amigos, qué actividades había hecho en México, qué tal. Mucha tristeza, me dio mucha tristeza porque ya había cambiado todo, ya las chicas que eran jóvenes ya eran viejas, otras habían muerto. Volví 4 o 5 veces, pero ya no se pudo recuperar nada. La casa la habían saqueado y luego quemado. Ya no. Lloré muchísimo la primera vez porque me acordaba de todo lo que me explicaba mi papá. Íbamos en un camión y de pronto veo la plaza de toros. ¡Ay, mira la plaza de toros! Desde ventas casi la veía yo, porque todo aquello estaba así. ¡Ay, la plaza de toros! ¡Ay, pues sí! ¡Ay, quiero ir a las Cibeles! ¡Ay, quiero ir a Neptuno! ¡Ay, quiero tal! Hasta me atreví a ir a la Puerta del Sol, donde había estado yo dentro, en Gobernación, en los separos de los detenidos. Estábamos allí, unas ventanitas que daban a la calle, allí nos metían. Sentí una satisfacción preciosa en volver a pisar España, la verdad. Yo cuando voy allí me paso hasta las 2 y 3 de la mañana con mis sobrinas contándoles lo que pasó, porque no saben. Ahora ya más o menos lo saben, pero cuando empecé yo a ir no sabían lo que había pasado, no sabían ni siquiera que estábamos, que tenían una tía en México y un tío y primos. Que hace poco me pasó con una de mis primas, que estaba su hijo allí y me dice, tú, pero papá era un señor. Dice, ¿por qué se fueron? Digo, pues nomás tenía 3 condenas de muerte. Así que, pues, ¿por qué crees tú? Entonces mi prima me dice, es que acuérdate, dice, las cosas que pasaban. Como aquí venía el barco. En Bilbao el barco es la cárcel. Y parece ser que a todos los presos los metían al barco. Entonces me dijo, dice mi prima, ¿te acuérdate que los subían de 25 en 25, los fusilaban? Y le digo, yo nunca vi eso, Blanca. Y entonces se dio cuenta que fue cuando entró Franco, que los fusilaban de 25 en 25 en el barco. Ya la última vez que yo fui a España fue en el año 2000, pero fui sola, me vino una depresión y me vine antes del tiempo y ya no regresé. Sí, porque ya me quedaba muy poca familia y no sé, me entró mucha depresión. En realidad sí me gustaría si no tuviese que hacer el viaje tan pesado, porque ahora hacer viajes en avión le tratan a uno como si fuese un delincuente. Total, que luego me decía la mexicana y decía mi madre, allá me decía la mexicana, ¿te crees? Pero en realidad, pues es que está uno en mitad del Atlántico. Es como si llega uno a España y está suspirando por México. Se acuerda de todas las cosas. Aquí he echado muchas raíces, aquí me casé, aquí he luchado, aquí nacieron mis hijos. Es un país que nos dio hospitalidad, que nos ayudó, pero sin embargo me acuerdo mucho de España. Pero cuando llego a España ya han pasado tantos años que parece que hablamos otro idioma. Tengo un dolor aquí, del lado de la patria. Que en realidad nosotros quedamos un poco en un país extraño, que no somos ni mexicanos ni españoles, somos de un lugar muy especial, que hace que no te sientas totalmente mexicana ni totalmente española, ¿no? Vivimos un poco en un lugar raro. Yo hoy en día, si tú me dijeras, ¿te quieres ir a vivir a España?, te diría que no. El amor que yo le pueda conservar a España
es un amor de añoranza y de nostalgia. Y el amor de México pues es el amor, la vida vivida en México, aquí, ¿verdad? Y para mí es muy importante, importantísimo, importantísimo. Yo a México le tengo un gran amor. En México viví los años más felices de mi vida, los viví en México. Pero claro, soy española y soy gallega, que los gallegos somos muy apegados a la tierra. Sí, pero yo a México lo adoro. Eché de menos a México cuando me fui a España. Lloré un año entero, todos los días yo extrañaba México. Allí me siento un poco extraña, como que yo he cambiado, o ellos han cambiado, o hemos cambiado ambos, pues, que es lo más normal, porque tantos años. ¿No? Aunque aquí esto es la tierra de mis hijos y me he sentido mexicana, pero cuando voy allí cambia todo. Como que desde que pienso siento que estoy en mi casa. Tengo muchos más años aquí que en España. Y aparte cuando voy a España me duele todavía, me duele mucho. Yo me impresionaba ver a las mismas mujerucas en las iglesias, esas mujerucas de negro, haber pasado tantos años y ver la misma actitud. Mire, cuando pasa el tiempo se acuerda uno más de aquello. Yo ahora, durante, no sé, años y años no me acordaba de la habitación que yo tenía en Asturias. Y ahora, casi todos los días me acuerdo de la habitación que yo tenía en Asturias. Y de la casa. Para mí era tan importante la nostalgia por España y la nostalgia por mi niñez, claro, que lo que añoras ahí mucho es tu niñez y tu vida que perdiste, ¿verdad? Pero eso es muy duro, muy difícil de vivirlo. La persona que no lo ha vivido es muy difícil que lo entienda, pero es muy, por lo menos para mí me parece que es una de las cosas más duras. El exilio es por eso es muy duro. Porque es que realmente además te sales de tu patria sin quererte salir, sin nada, nada más a la fuerza y sin poder volver. Entonces realmente es muy duro. El exilio es un desgarrón que no acaba de desgarrarse, una herida que no cicatriza, una puerta que parece abrirse y que nunca se abre. Se puede volver si se quiere, pero ¿se puede querer? Otro desgarrón, otra tierra, porque aquella será propiamente otra y no la que fue objeto de la nostalgia. Nueva atracción por el pasado, otro pasado, nuevo arrancón del presente, otro presente. Creo que tuvimos mucha suerte los refugiados. Claro, para los papás fue una cosa tremenda porque el sentirse fuera, tan lejos, en México, bueno, pues tenía la vida destrozada materialmente. Sin embargo, después yo he pensado mucho y que tuvimos mucha suerte de venir a México y no vivir en aquella España tan horrible, tan espantosa. Y la justicia en España sigue siendo franquista. Porque el franquismo está ahí todavía. No quiere que se sepa de verdad de lo que hizo Franco. Y porque todavía todos esos del PP son gente de ellos. Rajoy y toda su gente es un regreso del franquismo para mí. Y como republicana me dio mucha tristeza, mucho coraje. Me enojé mucho con los españoles porque no tuvieron una visión de qué es lo que estaba pasando en Europa y lo que hicieron fue castigar a los socialistas. Y al castigar a los socialistas entregaron a España, no sé si tú entregaron a España a los fascistas otra vez,
Y cuando ahora veo que protestan en Bilbao, digo, Valencia, en Madrid, acaba de haber protestas, y digo, pues sí, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban de Rajoy? Para mí fue, de veras, mucha desilusión, pensando en los republicanos, pensando en aquella España tan espantosa, fascista, y que en cierto modo volvía. Y para mí fue así como un desengaño muy fuerte, muy fuerte. Y me acuerdo que lo escribí un poco diciéndoselo a mi padre, que cómo era posible que volviera a triunfar otra vez la España franquista. Yo siempre he considerado que ellos perdieron la guerra, aunque la hayan ganado. Mundialmente la perdieron, con toda la gente culta, preparada, inteligente, la perdieron. Y ahora esperando y disfrutando mis días donde recuerdo a todos. Muchos recuerdos, papá y mamá. Yo creo que el querer, no sé, olvidar o no ya perdonar ni eso, no, sino simplemente tratar de que no pasó, no se puede. Yo por lo menos no puedo. Trato de ser buena, pero no olvido, no puedo olvidar. Le traigo. No sé para qué las quieren para guardar aquí las... No, solo para... ¿Para qué? ¿Para el PSOE o para...? No, yo soy artista.
Sí, es pintor. Soy pintor. Voy a hacer una exposición de retratos de mujeres republicanas que se exiliaron en México. Oh. Entonces le voy a hacer un retrato a cada una, con una pequeña biografía, y voy a hacer un documental también para que en la exposición... Para que eso quede grabado. Porque ya nos vamos a ir, entonces tiene que estar ahí lo que le digo del archivo histórico. Muy importante. Ya nos vamos, entonces ¿qué queda de nosotros? Lo pudieran mis sobrinos, por ejemplo, pues, ya es poco a poco se va diluyendo, ¿no?